Actualmente, una de cada 5 personas en el mundo fuma. Por ende, seguro que conoces a alguien que ha intentado dejar el tabaco, si es que ese alguien no eres tú. El tabaco es dañino, produce cáncer y un montón de enfermedades más. Tú lo sabes, yo lo sé y no estoy aquí ni para criticarte y yo creo que ni yo ni nadie tiene que decirte cómo vivir tu vida. Pero claro, si estás viendo este video es porque sabes que es una de esas verdades incómodas que con el paso del tiempo no vas a poder seguir ignorando. Es que al final estamos hablando de la muerte número 1 evitable a nivel mundial. 8 millones de personas al año. Esos son 5 veces más muertes de lo que dejó la pandemia en 2020. Es la población de Uruguay y Costa Rica juntos. Al año. Vaya dato perturbador. Y no es que quiera hacer la verdad más incómoda de lo que ya es, pero claro, el hecho de que no pensemos en eso no significa que tú o algún ser querido tuyo no sea el próximo en tener que usar una bala de oxígeno. Es por eso que os quiero enseñar qué es lo que hay detrás del tabaquismo y cómo superarlo de una forma fácil, sin frustraciones y sobre todo realista. Así que sin más preámbulos, esto es como dejar de fumar. Lo primero que tienes que hacer sí o sí es darte cuenta de tu nivel de adicción, porque seguramente a este vídeo llegarán muchos fumadores que saben que en algún momento de su vida tienen que dejar de fumar, pero dicen, bueno, yo la verdad no estoy tan adicto, no me preocupa. Vale, tío, pero es que eso es porque hay gente que es tope exagerada, que se empaca 2 cajetillas al día, normal que se les pete un pulmón, ¿no? Aparte, tú conoces a mi abuelo que tiene 90 años y toda su vida fumó pipa y no le pasó nada. No, amigo, no te equivoques, quítate ese pajazo mental que lo peor que puedes hacer en este momento es autoexcusarte. Un estudio reveló que la mayoría de fumadores piensan que el tabaco es realmente peligroso a partir de fumar 20 cigarrillos al día, cuando solo hace falta 5 cigarrillos al día durante 16 años para empezar a desarrollar un cáncer pulmonar. Por ende, amigos, si ya fumando media cajetilla de cigarrillos durante aproximadamente 8 años, deberías hacerte exámenes, bro. Ahora bien, sí que es verdad que hay gente que lleva fumando toda su vida y no ha tenido ninguna enfermedad relacionada con el tabaquismo. Pero es que, también hay factores genéticos que están involucrados en ello. Hay personas que, por ejemplo, están más predispuestas a tener un cáncer de pulmón o una enfermedad cardiovascular que otras. Lo mismo sucede con la sensación de adicción. Hay gente que, por ejemplo, a la primera que probó un cigarrillo se enganchó y hay gente que lo ha probado una y otra vez y es que jamás le va a gustar el tabaco. Al final la genética es una lotería, pero yo a ti no te recomendaría que vivieras como un loco sin saber qué número te ha tocado. Ahora bien, ya entrando en materia, una vez hayas reflexionado acerca de tu nivel de adicción, lo siguiente es elegir un método para dejar de fumar. Hay un método muy popular conocido como Cold Turkey y básicamente se trata en dejar así, de golpe, el tabaco. Aunque sí que es verdad que para algunas personas les ha resultado bastante útil, yo en lo personal no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es un método que provoca mucha abstinencia y al final la gente se frustra y no termina haciendo nada. Además de que con el paso del tiempo la persona seguirá extrañando el tabaco a tal punto que donde huela un poco de cigarrillo o ve a alguien fumando le va a dar muchas ganas de fumar. Por eso es que hay tantas personas que han dejado de fumar durante 6 meses, 1 o 2 años y a la mínima que vuelven a probar el cigarrillo, ya está, caen. Lo que yo recomiendo por otra parte es un método al que yo llamo el método del olvido. Obviamente he diseñado este método basándome en literatura científica que os dejaré el link para que vosotros mismos lo podáis ver. El método básicamente consiste en engañar al cerebro para que piense que ya no le gusta más el cigarrillo y con el paso del tiempo olvide que es una necesidad. Para lograr esto lo primero que tenéis que hacer es fijar una meta y programar una fecha límite. La meta es cuántos cigarrillos fumarás por semana, idealmente sería 0, pero hay casos donde la adicción puede llegar a ser tan fuerte que es mejor tener un margen realista. ¡No tengo elección! Eso sí, la meta tiene que ser estricta, si no, no tiene sentido. Estás tratando de dejar de fumar. No es que me salgas ahora con que vas a fumar 5 cigarrillos al día porque, para esa gracia no hagas ni mierda. La meta no puede superar el equivalente a 2 cigarrillos por día. Una vez hayas establecido la meta, lo siguiente es la fecha límite. La fecha límite no puede superar los 21 días porque después de ese tiempo te arriesgas a que se te olvide y al final no terminas haciendo nada. Una vez ya hayas establecido la meta y la fecha límite, lo siguiente es empezar a reducir progresivamente el consumo del tabaco. Si en un día normal te fumas, 10 cigarrillos por ejemplo, la idea es que al día siguiente empieza a fumar 9 y luego al día siguiente 8 y así sucesivamente hasta llegar a la meta.
Esto permite que tu cuerpo poco a poco se vaya desintoxicando y de esta forma la abstinencia no sea tan fuerte, y además de esto te va motivando, porque claro, al día siguiente abres tu cajetilla y ves que te sobró un cigarrillo, luego al día siguiente 2, 3, 4, es que al final la motivación es clave para dejar esta adicción. Eso sí, para que este método funcione es imprescindible que lo sigas al pie de la letra. Durante la reducción del consumo no puedes volver atrás, no es que ahora te invitaron a una fiesta de cumpleaños de tu hermano y te dicen, oye pues mira, me fumo un cigarrillo porque no pasa nada. No. Si ya por ejemplo ayer fumaste 3 y hoy 2, por ninguna razón puedes fumar más de 2. Eso sí, una vez ya hayas llegado a la meta, sí que puedes jugar con los valores semanales, es decir, si tú por ejemplo dices, vale, solo me fumo 4 cigarrillos a la semana y es el cumpleaños de tu mejor amigo, pues vale, ahí sí que puedes decir, pues mira, me fumo 3 y el viernes me fumo otro, no sé, ¿vale? Pero mientras estás reduciendo el consumo no puedes volver atrás. Y bueno, es normal que a estas alturas del vídeo la gente se pregunte, vale, tu vídeo se llama cómo dejar de fumar, pero le estás diciendo a la gente que fume poco. Eso no es dejar de fumar, no te equivoques. Y la verdad es que el comentario tiene toda la lógica del mundo. Lo que pasa es que también se trata de quitar una adicción siendo realista, como os dije al principio. No se trata de un concurso de quién es el que más tiempo dura sin fumar, ni ningún otro tipo de señalamiento moralista. Se trata es de erradicar una adicción que mata millones y millones de personas al año. Aún así, para las personas que hayan venido a este vídeo para dejar de fumar definitivamente, el consejo es el siguiente. Una vez hayas durado al menos 3 meses en esa zona de límite de consumo, lo siguiente es repetir el proceso y reduciendo gradualmente el consumo del cigarrillo hasta llegar al día 0, al día que no vas a volver a fumar más. De esta forma, si has seguido todos los pasos correctamente, establecer una meta, establecer una fecha límite, reducir progresivamente el consumo y repetir el proceso luego de 3 meses, llegarás al punto en el que incluso alguien te ofrezca un cigarrillo y a ti simplemente no te apetezca porque ya no te gusta, en lugar de dejarlo de golpe y obsesionarte con la idea de que nunca más vas a probar un cigarrillo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Intenta también todo el tiempo mantener la mente ocupada, porque al final el cigarrillo funciona como por ejemplo la comida, que hay gente que come por depresión, por estrés o incluso por aburrimiento. Así que nada, intenta todo el tiempo mantenerte ocupado para que poco a poco ayudes al cerebro a que se le olvide que es una necesidad de estar fumando. Ahora bien, como os he dicho desde el principio, es tu vida y solo tú decides qué hacer con ella. Si por ejemplo es un fumador que nunca se ha planteado dejar el tabaco, vale, no pasa nada, tú quédate en la zona de límite de consumo y así no arriesgas tanto tu vida. Lo más importante es que hayas vencido la adicción y que dejes de ser una persona dependiente. ¿Que te apetece fumar un cigarrillo? Bueno, fúmatelo, eso sí, con moderación y porque te apetezca, no porque tienes ansiedad, no porque estás aburrido, no porque es un escape a algo. Eso es lo que hay que cambiar. Y ya está, o sea, al final eres tú quien decide qué hacer con ello. Y ya sé que sigue sonando un mal consejo, pero en lo personal creo que es mejor una persona que fuma 5 cigarrillos a la semana que una persona que fuma 10 cigarrillos al día. Ahora bien, si eres de esos fumadores que tienen la adicción tan fuerte que incluso se levanta a medianoche a fumar, también ayúdate con los NRTS, que son los reemplazantes estos de la nicotina, como los chicles o los parches o bueno, todas estas mierdas que vosotros sabéis. Estos métodos por sí solos no sirven de una puta mierda, la verdad. Pero si los combinas con los métodos que antes os he explicado, os puede dar un empujón extra para esa persona que sigue estando muy adicta y lo necesite. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva a mucha gente. Pero antes que nada os quiero dar un anuncio. Solo pido unos segundos. Solo unos segundos. Y es que voy a empezar a transmitir por Twitch. Es una idea que ya la venía pensando hace mucho tiempo, ya lo tengo todo súper montado y la idea es empezar a hablar de temas muy interesantes. Tengo planeado hablar, por ejemplo, cómo aprender un idioma rápidamente. Ese será el primer streaming que yo haga. También quiero hablar de cosas como, por ejemplo, los peligros de las drogas, cuáles son las más peligrosas. Incluso me gustaría hablar de biología humana, como por ejemplo cómo funcionan los celos en los seres humanos. Así que pues nada, si os interesan esos temas, podéis meter a Twitch, me podéis dar follow para que sepáis cuando transmito y podemos tener una mejor interacción, porque al final YouTube yo lo estoy grabando una cámara y a lo mucho tendré un comentario, pero me gusta más la idea de poder interactuar con las personas, ¿vale? También tengo el Insta si lo queréis ver, que está full lleno de memes. Aparte tiene un montón de biohacks donde doy recomendaciones de comida, de drogas, bueno, de muchas cosas. Y pues nada, como siempre agradeceros. Si os gustó este video, dejarme un buen like y un comentario. De esta forma puedo seguir con esta línea o entenderé que os gusta más este tipo de vídeos. Y pues nada, si llegaste a este video por cosas de la vida y te gusta este tipo de contenido, agradecería un montón que me siguieras. Y bueno, pásate también a mirar los otros vídeos que tengo contenido bastante interesante, creo yo, Y pues nada, un abrazo enorme y hasta la próxima.